Ok, estamos todos en Filipenses capítulo 2, del 12 al 13. Okay. El que no estaba era yo, ¿verdad? Okay. Por lo menos ustedes están despiertos, eso demuestra que ustedes son fieles al Señor, ¿verdad? Eso es otra prueba más, ¿verdad? Ok, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque es Dios el que en vosotros obra así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amado Dios y Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Te hemos adorado, Padre, en la escuela bíblica, mediante el estudio de tu palabra. Te hemos adorado, Señor, en el devocional, mediante cánticos, Señor, la lectura de tu palabra, las ofrendas, Padre. Y ahora te vamos a adorar mediante la predicación de tu palabra. Sí, Señor. Pidiéndote una vez más, Señor, que tú nos ilumines, que esté tu Espíritu trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, que ya quede grabada en nuestras vidas. Y que, Padre, que lo que haya en tu palabra para nosotros en este día no sean meramente palabras escuchadas, sino palabras que produzcan fruto, Señor. Amén. Que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos vaya formando cada día a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo, mediante tu palabra, Señor. Ahora, Padre, te presentamos las peticiones de nuestra hermana Ana, que pide por su nieto Benjamín, Señor, su salud. Pedimos, Padre, que tú le restaures su salud. Amén. Tú conoces, Padre, la condición física, la condición de salud de él. Amén. Conoces, Padre, la causa. Conoces, Señor, el pronóstico. Y, Padre, el hombre tiene límites, la medicina tiene límites, pero tú no tienes límites. Amén. Así que te lo ponemos en tus manos, Padre, para que tú te glorifiques en tu cuerpo, ya sea a través de la medicina o ya sea a través de tu poder, Padre. Pero que sea una forma u otra, que tú lleves la gloria, Señor. Y de igual manera te pedimos por su hija, Señor Yamilka, Padre, que ella está solicitando para llevar a cabo, Señor, su oficio de doctora en la Embajada Americana, allá en Santo Domingo, pidiéndote, Padre, que conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tus propósitos, a tu gracia, a tu misericordia, que tú le concedas a ella su petición, Padre. Señor, amén. Dios mío, si está de tu voluntad que ella pueda trabajar en esa embajada, concédelo, Señor. Y Padre, si no le conviene, sabemos que tú tienes algo para ella. Amén. Así que de una forma o de otra, Señor, nosotros te pedimos, pero tú eres el que dispone, Señor. Amén. Y lo dejamos en tus manos, Padre, para que tú te glorifiques también a través de esa petición. Confiamos, Señor, en que tú vas a contestar, nunca tarde, Señor, sino en el tiempo tuyo y a la conveniencia, Padre, de estas vidas. Porque tú conoces todas las cosas y tú quieres lo mejor para ellos. Ahora, Padre, te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Este pasaje, hermanos, de Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, es un pasaje, en cierto sentido, es controversial, solo en el sentido de que se usa mal. This passage that I read in Philippians 2 verses 12 and 13 can be a controversial passage if it is used wrong. No es controversial para mí, y no lo debe ser para ustedes, pero el que lo usa mal, para esa persona lo hace un pasaje controversial. It is not a controversial passage for me, I understand it. And it shouldn't be controversial for you either. But to those who misunderstand it, they create a controversy. Hermanos, el mal uso de ese pasaje es el que crea controversias. Cuando se toma fuera de su contexto ese pasaje, hermanos,
tiende a usarse mal y a acomodarse a ideas ya preconcebidas. ¿Okay? No a la idea del apóstol Pablo, no a la idea que el Espíritu Santo llevaba en el corazón de Pablo, a ideas preconcebidas de los seres humanos. Cuando se acomoda a esas ideas preconcebidas, se le está dando mal uso y se malinterpreta y crea controversia. So, this passage, when you take it out of context and you fix it and fit it into your preconceived ideas, you make it a trouble passage. I don't have a problem with it. You shouldn't have a problem with it. The Apostle Paul didn't have a problem with this. The idea that the Apostle Paul had was different than the idea that many have today. The Holy Spirit put in Paul's heart the right idea about these words when he wrote them. And we need to understand what the idea is. Not preconceived ideas, man-made teachings. The idea that the Holy Spirit inspired Paul to write. Y la idea preconcebida, hermanos, creo que todos ustedes pueden determinar, de acuerdo a lo que dice el pasaje, que ustedes creen que es esa idea preconcebida. Que nosotros somos los que controlamos la salvación. Uh-huh. Esa es la idea, José. Read Psalms 2:11. Psalms 2:11. You can read it for me. Yeah, I get tongue-tied when I'm... That's all right. Psalms 2:11. Psalm 2:11. Salmo 2:11 nos dice el hermano José. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Ahí está. ¿Escucharon esa palabra? Lea, alguien que me lo lea en español. Salmo Servir a 2. Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir. Esa palabra es clave. ¿Ok? Hagan una notita ahí al lado de Filipenses 2:12. Servir. Y le ponen ahí Salmo 2:11. So I want you to write a note next to Philippians 2:11 and write the word serve. And next to it, write Psalm 2:11. Remember, Scripture interprets Scripture. Acuérdense que la Escritura interpreta la Escritura. Yo no puedo darle a la Escritura la interpretación que a mí me parece. You can't give Scriptures the interpretation that you like. You have to let the Bible interpret itself. Okay? Y sabemos, hermanos, que este pasaje muchas veces, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, y sale hablando acerca de la seguridad eterna del creyente, y una persona le cita a usted este pasaje para decirle que la gracia de Dios no puede salvarle a usted eternamente, que usted puede perderse de su salvación. And so many times, if you have had the opportunity, I know I have, where you're talking about the eternal security of the believer, people who disagree with that doctrine, they bring up this passage to say that the grace of God does not keep you eternally safe. Eternally safe. Y lo que algo te puedo decir, hermano, es que este pasaje no tiene nada que ver con perder ni mantener la salvación. The one thing I want to say right away is that this passage has nothing to do with maintaining or losing your salvation. Remember that the key word there is service. Recordemos que la palabra clave ahí es servicio. Servicio. Ahora, hermanos, si entendemos este pasaje correctamente, es muy beneficioso para ti y para mí. If you and I can understand this passage correctly, it will be beneficial for you and me. Very beneficial. Vamos a analizar un poco, hermanos. Una de las cosas que inmediatamente resalta, y es lo que pone a muchos creyentes nerviosos, es esa palabra, ocupaos en vuestra salvación. So one of the things that jumps out and makes Christians nervous is that expression,
work out your own salvation. Esa expresión los pone nerviosos. La palabra ocupados, hermanos, significa ¿qué? Trabajar, ¿verdad? Hacer algo que va a traer un resultado, ¿verdad? Causar algo, lograr algo. The word work out means to work, to do something that will have a certain result, to cause something or to achieve something. Es lo que esa palabra ocupaos conlleva. That word work out has that idea. Y déjenme preguntar, hermanos, porque si ponemos las cosas en su sitio, ¿cómo es salvo el creyente? ¿Por gracia o por obras? Por gracia. So let me ask you, how is the believer, how is the sinner saved? Is the sinner saved by works or by grace? By grace. By grace. So immediately, something should sound an alarm here. And you should be able to determine that, wait a minute. This can't be saying that I am saved by works. This can't be saying that I can cause my salvation. That my salvation will result out of my efforts. O sea que inmediatamente, hermanos, esto nos debe de sonar una alarma en nuestra cabeza. Y si la salvación es por gracia, debemos de deducir y decir, un momento, esto no puede estar diciendo que yo puedo causar mi salvación. Esto no puede decir que la salvación es resultado de mis esfuerzos y de mi obra. Porque en el capítulo 4 de Romanos nos dice que o es por gracia o es por obras. O es por una o es por la otra, no por ambos. In Romans chapter 4, we are told that our justification is either by grace or by works, not by both. Y sabemos que también el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, en sus epístolas, que por las obras de la ley, ninguna persona será justificada. The Word of God tells us that by the works of the law, no flesh will be justified. Entonces, hermanos, esto no puede estar hablando de salvación. So we have to conclude, we have no other choice, but to conclude that this is not talking about salvation. Porque la Biblia no se contradice a sí misma. The Bible doesn't contradict itself. It doesn't say in one place, you're saved by grace, and in another, you're saved by works. La Biblia no dice en un lugar, eres salvo por gracia, y en la otra dice, eres salvo por obras. La Biblia, hermano, desde que usted comienza en el Génesis hasta que termine en Apocalipsis, puede ver que la salvación viene de Dios y es por gracia y se recibe por la fe. Amen. You can see from Genesis till Revelation that salvation comes from God and it is by His grace and it is received through faith. La Biblia, hermanos, es uniforme y consistente en eso a través de toda la Biblia. The Bible is very uniform and consistent throughout about that issue. Y lo que sucede, hermano, es que cuando se acomoda ese versículo a las ideas preconcebidas, por ejemplo, usted y yo somos personas que queremos pagar por un favor que se nos hace, ¿verdad? Por naturaleza. Pero entonces queremos acomodar ese versículo a esa idea preconcebida de que yo tengo que ganármelo. See, we by nature tend to be the kind of people that I need to pay for the favor that was done to me. I need to buy my way to that. And so we accommodate this verse to that preconceived idea that I need to buy my way to my salvation. Pero si hacemos eso, entonces estamos haciendo de Dios un mentiroso. If we do that, we are making God a liar. Si hacemos eso, entonces estamos diciendo que nosotros tenemos el poder. If we do that, then we are saying that we have the power to save ourselves. Si hacemos eso, entonces estamos reduciendo el estándar de santidad y de justicia de Dios a un nivel humano. If we do that, then we are reducing God's standard of holiness and justice to a human standard.
El que diga tal cosa, hermano, no entiende la santidad de Dios. No comprende la justicia de Dios. Anyone who talks like that you need to maintain your salvation, that it takes effort, you don't understand the holiness and justice of God. That's right. You're making it something profane. Estás haciendo de la santidad y la justicia de Dios algo profano. La justicia y la santidad de Dios es tan alta, hermanos, que tú y yo nunca la vamos a comprender. The justice and righteousness and holiness of God is so high that you and I will never understand it. So to claim that you can maintain with your efforts or earn with your efforts is to say that God's justice and holiness is nothing more than a human standard. Así que decir, hermanos, que tú y yo podemos mantener y ganar la salvación mediante esfuerzos humanos, es decir, que la santidad y la justicia de Dios es nada más y nada menos que una santidad y justicia humana. Y eso es blasfemia. That is blasphemy. Yo quiero que notemos, hermanos, cuál es la preposición que está usando aquí el apóstol Pablo. Notice the preposition that the apostle Paul is using here when he says, work out your own salvation. Cuando él dice, ocupaos en vuestra salvación. Noten que no dice, ocupaos por. ¿Es eso lo que dice, ocupaos por? No. Notice that it doesn't say, work out for your salvation. Does it say for your salvation? No. No dice por, ¿verdad? In. No dice ocupaos de vuestra salvación. It doesn't say work out in the benefit of your salvation. Does it say that? Notemos la preposición, hermanos, que hay aquí. ¿Qué preposición se está usando ahí? What preposition is being used there? En. En, ¿verdad? In English, it doesn't say it this way, but it just says work out your own salvation. It doesn't give you a preposition saying work out for your salvation or on behalf of your salvation. It just says work it out, meaning it's inside of you, work it outward. Amen. Okay? It's a different story to say work for it. It's a completely different story. And I have heard people quoting this verse saying it exactly like that. Work out for your salvation. He escuchado personas, hermanos, mal citando este versículo diciendo ocupaos por vuestra salvación. In your salvation. Es ocupaos en. Por ejemplo, usted está ahora mismo en este edificio. Y si yo le digo a ustedes, adoren al Señor en el edificio, ustedes entienden lo que quiere decir, que usted está dentro de una esfera, en este caso el edificio, y es dentro de esta esfera que usted adora al Señor. So if I say to you, we're in this building right now, right? If I say to you, worship the Lord in this building, you understand that you're within a sphere, meaning this building. You're within a sphere, and I'm telling you that within the sphere to worship the Lord. De la misma manera, hermanos, cuando dice ocupaos en vuestra salvación, está hablando de que usted está en esa esfera de la salvación, ya usted está en ella. Y que es en ella que usted se va a mantener ocupado. So, in the same way, what I'm trying to explain is that you are already in the sphere of salvation. You're within it already. And what the Word of God is saying is to maintain yourself occupied within that sphere. Not to work for it, but to work within it. No para trabajar por la salvación, sino trabajar dentro de ella. Ya tú estás dentro de la salvación. Jesucristo te salvó. Amén. Jesus Christ saved you. O sea que cuando dice ocupaos en, nos está llamando a hacer aquello, hermano, dentro del cual ya tú y yo estamos. So when it says for you and I to work out our salvation, it's saying for you and I to stay occupied
within that which we are already. Y hay diferentes ejemplos de salvación, hermanos. There are different examples of salvation. O sea que otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿a qué se refiere la palabra salvación aquí? So another question we must ask is, what does the Apostle Paul refer to as salvation in this passage? Porque, hermanos, una pregunta que voy a hacer es, ¿significa siempre la salvación ser librados de la condenación? Does salvation always mean to be delivered from condemnation? Déjeme darle un ejemplo. 1 Timoteo 2:15. Let me give you an example. 1 Timothy 2:15. Mira lo que dice 1 Timoteo 2:15. Hablando de la mujer, ¿verdad? Dice que ella será salva engendrando hijos si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. ¿Qué quiere decir eso? Que ella va a ser salvada del infierno si cría hijos. Notice what it says in this passage, talking about the woman in 1 Timothy 2:15, that she shall be saved in childbearing. Does that mean that if a woman bears children and raises them, that she will be saved from hell? Is that what it means? No. That's not what it means, right? Entonces entendemos que ahí la palabra salvación no quiere decir necesariamente salvación del infierno, de la condenación. So we understand in that passage in Timothy that salvation does not necessarily mean deliverance from hell. Si leemos el pasaje completo, notamos, mire, para que vea que leamos el contexto. El contexto es lo que nos da la información. Read the context and it'll give you the information. Si leemos en el versículo 11 en adelante, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer al ser engañada cayó en transgresión. La razón por la que hay un orden en la iglesia es porque lo que sucedió en Génesis, la mujer fue engañada. Ahora, la reputación de la mujer está en juego. Y el apóstol Pablo que dice, esa reputación tú la puedes salvar. Tú puedes tener un prestigio si tú haces estas cosas. O sea que la salvación ahí se refiere a su reputación como mujer. No a ser librados del infierno. Notan como el contexto es el que te deja saber, hermanos, a qué se refiere la palabra. So if you read in verses here in Timothy, 1 Timothy 2, verses 11 through 14, you're going to see the context. Let the woman learn in silence with all subjection, but I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. So there is a consequence for the woman's decision back in the Garden of Eden. And so what this is talking about is the reputation of the woman. And Paul says, if you want to save your reputation, these are the things that you do. And you will be looked up to. People will respect you. So the salvation that Paul is talking about there is the reputation of your self-reputation. Not salvation from hell. So always pay attention to the context. Siempre pongámosle atención al contexto. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, cuando usa la palabra salvación en Filipenses 2, necesitamos ver en qué sentido él está usando la palabra salvación. We need to see in what sense Paul is using the word salvation in Philippians chapter 2. Y para eso hay un contexto, and there is a context for that. Y recordando que la escritura interpreta la escritura. Remembering that scripture interprets scripture. Okay? Vamos a leer algunos pasajes aquí mismo en Filipenses, porque en Filipenses se encuentra todo lo que necesitamos para este pasaje. En el capítulo 1, hermanos, versículos 3 al 6. Philippians chapter 1, verses 3 to 6. Let us see the context. And I'm not going to read in English. I'm just going to ask you to follow in English.
Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones suplicando con gozo por todos vosotros. Escuchen la súplica de Pablo. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Por qué está suplicando Pablo? Por la comunión de los hermanos en el Evangelio. Contexto, ¿ok? Guys, notice in verse 5, Paul has a prayer. And what is the prayer? The fellowship in the gospel. Fellowship in the gospel. You might want to circle that word. A lo mejor quieres hacerle un círculo a esa palabra en tu Biblia. El versículo 6. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Jesucristo. He who began the good work in you. Who was that began the good work in you? Christ. La comenzó y dice que la perfeccionará, la completará, terminará hasta el día de Jesucristo. And it says there that the one who began that work, Jesus Christ, will perfect it until the end. He will complete it. O sea, ¿qué es esa buena obra? Bueno, nos salvó y ahora nos está salvando en otro sentido. Nos está salvando en que ahora vamos a ir entrando en comunión unos con otros. No salvándonos del infierno, salvándonos de nuestras malas costumbres. So, he is not saving us in this passage. He already saved us. And he is saving us in another sense. But he's not saving us from hell. He's saving us from our bad habits. So that we can learn to be in fellowship with each other in the gospel. Para que aprendamos a estar en comunión unos con otros en el evangelio. ¿Ok? Ya hemos sido salvos del infierno. Versículos 9 al 11, verses 9 through 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Notice verse 11. What is Paul praying for? For love. Pablo está orando porque nuestro amor abunde. Eso es lo que está haciendo Dios con nosotros. La obra que Él comenzó la va a perfeccionar. El amor en cada uno de nosotros, eso Dios lo va a hacer abundar más y más. Esa es la salvación que nos está hablando Pablo. No del infierno, sino de nuestra manera vieja de vivir. So, the Lord is saving us not from hell. He did that already. He's saving us from our old self. Turning us into that new man. Into the image of Jesus Christ. Which Claribel read this morning. Colossians chapter 3. El pasaje que leyó Claribel en Colosenses capítulo 3, hermano. ¿Usted quiere saber qué es santidad? Le hace ese pasaje. Porque por ahí se predica santidad, hermano, de vestimenta, de pantallas, de prendas, etc. ¿Usted quiere saber lo que es la santidad? Lea el capítulo 3 de Colosenses. Ahí está bien claro lo que es santidad. You want to know what holiness is? Because I hear people in the radio and on YouTube preaching about holiness based on your dress, on makeup, on things like that. You want to know what holiness is? Read Colossians chapter 3. It's very clear right there what holiness is. Amen. And that's what God is working in us. That type of holiness. Eso es lo que Dios está obrando en nosotros, ese tipo de santidad. Y ahí donde Pablo nos dice, work it out. That's where Paul says, work it out. That which God is working within you, work it out. Eso que Dios está obrando en ti, ocupaos en ello. Ocúpate de eso que el Señor está obrando en tu corazón, en tu vida. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese día de Cristo, hermano, tú y yo vamos a ser irreprensibles. Porque dice el versículo 6 que Él la perfeccionará. Y yo creo en eso. It says here in verse 10 that in the day of Christ we will be found without fault, without offense. Because according to verse 6, Christ will perfect the good work that He began in us. Amen. But you know what? He wants us to partake of that. He wants us to participate. Whatever He works in your heart, you bring it outward.
Lo que Dios obra en tu corazón, tienes que sacarlo hacia afuera. Amén. Y serás hallado, hermanos, sí, irreprensible. ¿Verdad? Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. In verse 11, being filled with the fruits of righteousness. Esa es la salvación de que está hablando Pablo. Que tú y yo, hermanos, abundemos en amor, que tú y yo abundemos en frutos, que seamos irreprensibles. So notice what Paul is talking about. That you and I abound in love, that you and I abound in fruits of righteousness, that you and I are found without fault. That's the salvation that he's talking about. It's a salvation from the flesh, from the old self that wants to creep out once in a while. Es una salvación que nos está hablando Pablo aquí, no del infierno, porque ya hemos sido librados del infierno. Es una salvación de tu vieja manera de vivir, de tu hombre viejo que de vez en cuando quiere salir. Esas malas costumbres que quedan en nuestro ser, de eso es que Dios nos quiere ir perfeccionando cada día. So God wants to perfect us each and every day so that we grow out of those bad habits that we used to have or may still have. That is what it means to work out your own salvation. God works it in you, now you put it into practice. Dios la obra en ti, tú la pones en práctica. ¿Ok? Versículo 27, verse 27. Solamente que os comportéis, escuchen esa palabra, comportéis, como es digno del Evangelio de Cristo. Los filipenses no se estaban portando como es digno del Evangelio de Cristo y Pablo los está regañando. De vez en cuando tú y yo no nos comportamos dignos del Evangelio de Jesucristo y necesitamos el regaño. Necesitamos ese regaño. Para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Parece que había un poquito de división. Porque si usted le había contención, unos predicaban por contienda y otros ¿verdad? Por la causa correcta. Unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. Notice in verse 27 that he wants them their conversation to be as it becomes the gospel. Apparently they were not behaving according to the gospel, and he wanted their behavior to be more gospel-like. Once in a while, you and I, our behavior is not gospel-like. And we need to have this rebuke once in a while. Because we sometimes don't live according to the gospel. And what Paul wanted was for them to find them in one spirit, fighting the same thing. So notice where this is bringing us. It's bringing us to that work out your own salvation. Esto nos está llevando poco a poco a ocupaos en vuestra salvación. ¿Ok? Capítulo 2, versículos 1 al 8. Chapter 2, verses 1 through 8. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. So read chapter 2, verses 1 through 8 as I read. Si algún refrigerio de amor, hágale círculo a eso, hermano, o una línea o algo. Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, completad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora Pablo nos está hablando acerca de nosotros ser formados a la imagen de Cristo. Miren la imagen de Cristo, hermanos. El cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. Guys, I want you to follow me. I'm reading in chapter 2 verses 1 through 8. I'm about to read verse 6. But notice what Paul is saying from verses 1 through 5. And now in verse 6, he's telling us how to be formed into that very image of Christ. So look at the image of Christ.
to see what it is that Paul is talking about. Verses 6 through 8. Sino que se despojó a sí mismo. Muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo despojarnos de nuestros títulos, de nuestras posiciones, de nuestras pertenencias, religiones, ideas. Many times we have a hard time getting rid of certain things in our lives, whether it's titles or ideas or possessions or whatever it is. But Christ didn't. He was being in the form of God, and it says here that he made himself of no reputation. He didn't have a problem leaving that behind, leaving that glory behind to become a servant. Cristo no tuvo problema, hermano, en dejar su gloria atrás para hacerse un siervo. Eso es humildad. Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos que seguir. That is humility. That is the example that you and I have to follow. Y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Qué difícil se nos hace humillarnos a veces. It says in verse 8 that he humbled himself. And sometimes that's very difficult for us to do, to humble ourselves. Haciéndose obediente. Qué difícil se nos hace a veces ser obedientes. And became obedient. Sometimes it's hard for us to be obedient. Huh? If you're sincere, you will say yes. That's right. Si eres sincero, vas a decir que sí. Yeah. So true. Y mira lo que dice aquí, obediente hasta la muerte. Obedient unto death. Y muerte de cruz. Even the death of the cross. Esa es la imagen de Cristo que Dios está obrando en nosotros. That is the image of Christ that God is working in us. Why do you have sometimes afflictions and troubles and tribulations? Because that's what it may take sometimes to work into you that very image of Christ. Porque es que muchas veces tenemos problemas, tribulaciones y aflicciones porque posiblemente ese sea el método necesario para transformarnos a esa imagen de Cristo. Especialmente cuando somos bien tercos y no queremos humillarnos y no queremos ser obedientes. Especially when we are hard-headed and we don't want to humble ourselves and we don't want to be obedient. Versículos 14 al 16, verses 14 through 16. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Estos filipenses parece que eran unos murmuradores, haciendo competencia unos con otros. ¿Quién predicaba mejor? ¿Quién ganaba más almas? ¿Quién sabe, verdad? Verses 14 through 16. Look at what it says here. Read it. Murmurings and disputings. These people had a little bit of issues. Egos. You know, they might have been like, who preaches the better? Who wins more souls for the kingdom? Their egos were going up. Yeah, they had some problems of the flesh going on there. Y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo quería, hermanos, esas vidas que él se había ganado para el Señor, que cuando él se presentara delante del Señor, que Pablo no tuviera vergüenza de ellos. Que iban para el cielo, sí, iban para el cielo, pero iban a recibir unos cuantos regaños allá en el cielo ante el tribunal de Cristo. See, notice that Paul does not want to be ashamed of the people that he had preached the gospel to. They were going to heaven, but if they went in that condition, they were going to be rebuked. They were going to be scolded for the type of behavior they had. Y recuerden, hermanos, que anteriormente Pablo le dice que yo quiero que estén llenos de frutos. Él no quería que fueran allá sin frutos. Eso va a ser una vergüenza para él. Una iglesia que él había endoctrinado, que le había enseñado y que llegaran sin frutos.
That would have been an embarrassment for Paul. Remember that prior to this, he had told them, I want you to be full of fruits of righteousness. I don't want you to go to heaven empty-handed. It'll be shameful to me. Hermanos, notemos que a dónde Pablo nos está llevando. No está hablando de cómo ser salvos, sino de cómo ir siendo transformados a la imagen de Cristo. So Paul is not talking about how to get saved. He already did that. They were already saved. He's talking to them about how to become like Christ. How to serve God in a Christ-like manner. Cómo servir a Dios en una manera como Cristo. Esa es la salvación que está hablando el apóstol Pablo aquí en este pasaje. Hermanos, en el Romanos capítulo 8, ¿a qué fue que nos predestinó Dios? En Romans chapter 8, what did God predestine us to? To become what? ¿Para ser qué? Hechos a la imagen de quién? De Cristo. To made in the image of who? Christ. Of Christ. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando, hermanos. Que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Déjenme compartir con ustedes un par de pasajes. I want to share with you some passages. Hebreos 6, 10 al 12. Hebrews 6, 10 through 12. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándole aún. Y deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, sino que sigáis el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Note, hermanos, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo. Lo que usted y yo hagamos va a recibir recompensa. According to Hebrews 6 through 10, God is not unfair with you and me. He's not unrighteous to forget your work and labor of love. What you do here for the Lord will have rewards in heaven. Salvation is not the reward. Salvation is the gift. The rewards are all those crowns that you're going to get for what you've done here on earth. Hermanos, la recompensa no es la salvación es un regalo. Eso es un regalo. Lo que está hablando aquí es acerca de las coronas que usted y yo vamos a recibir por nuestras obras aquí en la tierra. Esas recompensas. Segunda de Pedro 1, del 5 al 10. 2 Peter 1, verses 5 through 10. Y nota, hermano, inmediatamente lo que dice el versículo 5, porque escucho mucho en las emisoras de radio, tienes que trabajar por tu salvación, tienes que esforzarte, tienes que mantenerla, hay que guardarla con temor y temblor. Pero dígame usted, hermano, ¿usted tiene el poder de guardar su salvación? No. Do you have the power to keep your salvation? We all be doomed. ¿Qué dice aquí en 1 Pedro 1:5? What does it say in 1 Peter 1:5? Que somos guardados. Por el poder de Dios, ¿Y qué más? mediante la fe. Mediante la fe. Guardados por Ismael Cortés. Guardados por el tesorero de la Iglesia Bautista Nueva Jerusalén. Guardados por el hermano Daniel García. Guardados por el poder de Dios. ¿Quién es el que te guarda, hermanos? Es Dios el que te guarda. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. It says here in 1 Peter 1:5 that you are kept by what? The power of God. Through what? What do you do there? Nothing. Only believe, right? Only trust. That's all you do. Have that faith. You don't have the power. It's the power of God. ¿Qué es lo único que tú haces ahí, hermanos? Creer, confiar.
Porque no tienes el poder para mantenerte. Es Dios el que nos mantiene con su poder. Amén. En lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estén afligidos por diversas pruebas. Recordemos que ahorita mencioné, hermanos, que nos vienen las pruebas porque a veces son necesarias para ser hechos a esa imagen de Cristo. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Hermano, las pruebas que te vienen a ti y a mí, ese fuego que nos viene a veces de las pruebas, de las tribulaciones, es para que tu fe y mi fe sea hallada irreprensible en el día de Cristo. Amén. So the trials that you go through, those fiery trials, it's so that your faith is found perfect on the day of Christ. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Qué es lo que se obtiene, hermanos, con vuestra fe? Dice ahí, la salvación. ¿Qué es la salvación de vuestras almas? Ahora, yo voy a leer ese pasaje como lo predican por ahí. Vamos a leerlo de esa manera, a ver cómo dice. Obteniendo el fe de vuestras obras, de vuestro esfuerzo, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Cuál es el fin de vuestra fe, hermanos? Es la salvación. Es la fe, hermanos, la fe en Cristo. No estoy diciendo, hermano, que las obras no sean parte del creyente. No estoy diciendo que el creyente no debe de cada día, hermanos, a ir creciendo en santificación. Lo que sí estoy diciendo es que ninguna de esas obras te van a salvar. Que es el poder de Dios por su gracia mediante tu fe en Cristo. And so what I'm saying here, see, if you keep reading Peter, I'm not going to read anymore. You can read it at home. You don't have the power to save yourself. And I'm not saying that works are not part of the Christian. That's not what I'm saying. I'm saying do all those things. We need to grow in our sanctification day by day. But none of those things that you and I do save us. We are saved and kept by the power of God, by His grace, through faith in Christ. That's all it takes for salvation. Now, God wants us to be like Christ, and it takes our work and effort as He works it in our hearts. Dios quiere que tú y yo seamos como Cristo en obras y conducta. Según el Espíritu Santo va trabajando en nuestros corazones, formándonos a la imagen de Cristo. Él quiere que tú y yo pongamos ese esfuerzo ahí. Y eso no nos salva, pero no por eso debemos de negligirlo. That doesn't save us, but not because of that, just because of that, doesn't mean that we can neglect it. Porque entonces viene ¿qué? ¿Qué es lo que hace Dios con el creyente que no quiere progresar? Lo disciplina. What happens to the believer that does not want to progress in his sanctification? God does what? He disciplines him. Not to destroy him, but to give him a little push. No para destruirlo, sino para motivarlo. ¿Verdad? ¿No es, hermanos, en sus momentos de aflicción cuando más usted se acerca a Dios? Yes. Isn't it in your afflictions that you get closer to God? Yes. When we start getting a little lazy in our fellowship with God, then the afflictions start coming and scaring us, and we start crying out to God. Cuando, hermanos, cuando estamos poniéndonos medio vagos, medio perezosos en nuestra comunión con el Señor, entonces nos vienen las aflicciones y es que empezamos a clamar y a gritarle a Dios: Señor, ayúdame, ¿qué me está pasando? ¿No nota usted eso, hermanos? La obra que Él comenzó en usted la va a terminar. The good work that He began in you, He will perfect it. Y puede que sea a la buena o puede que sea a la mala, pero la va a perfeccionar. And it may be in a good way, but it may be in a bad way. He will perfect it, no matter what. Por eso es que, hermanos, cuando te empieces a sentir que te estás poniendo perezoso, acuérdate, espérate, yo no quiero la disciplina.
Déjame esforzarme. ¿Verdad? So when you start getting lazy, remember, do you want the discipline of God? Then start putting a little effort there, you know? Because He's working something in you. He's refining you like gold. Dios está obrando algo en ti, te está refinando como el oro. Y créeme que Dios te va a llevar allá al cielo como oro refinado, puro, sin contaminación. And God is going to take you to heaven like refined gold without any contamination, without any pollutants. He will cleanse you. Hermanos, que volvamos a Filipenses 2, en este pasaje, la salvación es en referencia a esa transformación, hermano, de nuestro carácter, para que tú y yo seamos más como Cristo. So in this Philippians chapter 2, that salvation is talking about our transformation into that perfect, pure character of Jesus Christ. Hermanos, las malas características de nuestra personalidad y de nuestra conducta tienen consecuencias. Those bad traits of our personality and our conduct, they have consequences. Y si usted no quiere sufrir las consecuencias, usted puede salvarse de esas consecuencias, ocupándose en ellas, en esa salvación. ¿Entiende lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, hermanos? See, you and I can be delivered of the consequences of our behavior, consequences that we get here on earth, as God disciplines us. When we don't want God to discipline us, what we need to do is, I need to save myself from those consequences. How do I do that? Let me be a little more obedient to the Lord. Let me follow what His Spirit wants me to do as He shapes my life. Si yo no quiero sufrir esas consecuencias que me van a venir aquí en la tierra, de la disciplina de Dios, esa disciplina amorosa, porque no es destrucción, es amor, pues yo tengo que salvarme de mi conducta. Yo me quiero salvar de esas consecuencias salvándome de mis conductas malas. Amén. Y entonces lo que tengo que hacer es ser un poquito más obediente. Ser un poquito más sumiso a la voluntad del Espíritu, según el Espíritu va obrando en mi vida, en mi corazón, esa imagen preciosa de Cristo. De eso yo me puedo salvar, de esas malas consecuencias. Tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo afecta la personalidad de Cristo en ti, en la escuela? Para los que van a la escuela, you guys that go to school, how does that personality of Christ in your life affect you in school? ¿Cómo te afecta la personalidad de Cristo en tu matrimonio? Imagínate esto, las damas van a estar encantadas. Imagínense que su esposo hubiera sido Cristo, el esposo perfecto. ¿Cuántas veces hubiera tenido usted que decirle que sacara la basura? O que pintara la casa, bajara la tapa. Imagínese que su esposo sea tan perfecto como Cristo. Que su esposo sea tan perfecto como Cristo, hermanos, que usted no tenga que decirle absolutamente nada. Antes de que usted hable la palabra, ya está hecho. Usted desea flores en el día de hoy, ya su esposo se las tiene en la mesa ahí en un florero. Usted no tenía deseos de cocinar hoy y cuando viene a ver ya su marido tenía un banquete preparado. ¡Qué hombre perfecto! ¡Qué impacto, hermano, si tú y yo fuéramos exactamente como Cristo! Esa perfección de Cristo, hermano, ¿no añora usted tener esa perfección? Don't you desire to have that perfection of Christ? You know how many lives you could change with the image of Christ? ¿Tú sabes cuántas vidas tú puedes cambiar con la imagen de Cristo en ti? La predicación no es solamente en palabras, es en conducta. The word, the gospel, is not just in words, it's in the way you are. People see the gospel in the way you act. El mundo ve el evangelio en tu manera de vivir.
yo quiero ser cada día más como Cristo. ¿Tú quieres ser como Cristo cada día más? Amén. Pues entonces ocúpate en tu salvación, en lo que estábamos hablando. No es ser librado del infierno, ya Dios te libró de eso. Es una preocupación menos. Es en librarte de esas malas costumbres que tenemos. ¿Cómo sería, hermanos, la imagen de Cristo en una familia? ¿Cómo funcionaría una familia donde está ahí la imagen perfecta de Cristo? En la iglesia, hermanos, ¿cómo serían las cosas en la iglesia si todos tuviéramos esa imagen perfecta de Cristo? Una iglesia, hermanos, que contra viento y marea puede seguir hacia adelante, sería imparable. Vamos a ocuparnos, hermanos, en esa salvación. Ocuparnos en ser más como Cristo. Let us work out. What if to the ladies that are married, what if your husband was an exact image of Christ? How many times would you have to tell him to take out the trash? Or to paint the walls, or put the toilet seat down? I didn't say that. That was Carlos, but I have to translate it. That's a good example, though. Yeah, I have to translate it, okay? How many men here are loyal to keeping the seat down? Habemos dos nada más, Daniel y yo. How would Christ be? How would the image of Christ in you, if you had that perfect image, if you were perfect like Christ, what would the impact be at your job? In your marriage? This world will be different. It would be a different world. In school, in your family, in church. The image of Christ in you, if you look like Christ more and more each day, Shine like stars. you got to shine like stars. You don't know the changes, the impacts that you're going to cause. Because the gospel is not just preached in words, it's preached in the way you live. You can preach the most beautiful sermon on the gospel of Jesus Christ, but if your behavior does not match that gospel, nobody's going to listen to you. Maybe one might be impacted by that sermon and receive the Lord, but it would be the work of God in that particular person. And you may have missed the opportunity to bring others. Es posible, hermano, que tú le prediques el evangelio más precioso a un perdido, pero si tu conducta no se alinea a esa predicación, lo más seguro no vas a ganar almas para el Señor. Y si acaso te ganas una, es por la misericordia de Dios. Hermanos, el mejor efecto cuando tú estás evangelizando es tu conducta. Hay veces que hay que soportar ciertas cosas para ganar a los perdidos. Sometimes you have to be patient and endure certain things in order to reach those who will be saved. Qué triste sería, hermanos, que tú le prediques a 100 escogidos de Dios que todavía no han recibido el evangelio. 100 escogidos que van a recibirlo porque son escogidos. Pero por tu conducta, esos 100 te ignoran. Te ignoraron, pasaron 10 años, otro les predicó el evangelio y se convirtieron los 100. Pero no por tu predicación. Porque tú diste el mal ejemplo. 100 galardones que tú hubieras tenido en el cielo, los perdiste por tu conducta. Can you imagine if you preach to 100 of the chosen of God? They haven't received Christ yet, but they are chosen. They've been chosen since eternity, which means that they will believe the gospel at some point. But because of your behavior, your conduct, the way you talk, because of that,
you preach to them and they ignore you because you didn't give them the example. They ignore you, and it takes another 10 years for them to get saved. It's 10 years that they're not bearing fruit. 10 años que ellos no están dando fruto. Somebody else goes and preaches the gospel to them and they receive the Lord as their Savior. But it could have been 100 that you preached to and they would have received the Lord. It would have been 100 crowns for you. That you lose that reward because of your behavior, of your conduct. That would be a sad day for you. And for me. Eso sería un día triste para ti y para mí. Que por mi conducta, hermanos, alguien no quiera venir a los pies de Cristo. Que alguien diga, yo no me convierto por la manera en que se comporta esa persona. Yo no voy a la iglesia por la manera en que se comporta aquel o aquella. Si son así en la iglesia, ¿cómo serán en la casa? It is a sad thing when somebody says, I refuse to go to church or to believe anything about the gospel because of the way that person behaves. I will never go to church because of that person. That is a sad thing for somebody to say that about you. Tienes el deseo, hermanos. Tú tienes el deseo de cambiar. Tú tienes el deseo de ser como Cristo. Do you have the desire to be like Christ? Te voy a decir por qué. No es porque a ti te parece. It's not because you're pleased in and of yourself. Es porque según el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que está obrando en ti el querer ser como Cristo. In verse 13, God is the one who is working it in you to be like Christ. He is working it in you, so you desire it not because it's your idea or it's because in and of yourself you have that desire in your heart. No, God is putting it in there. The problem is when we don't put it into action, when we don't work it out. El problema es cuando Dios pone eso en nuestro corazón, pero no lo ponemos en acción. No nos ocupamos en eso que Él está poniendo en nuestro corazón. En esa salvación, o sea, en salvarnos de nuestra mala imagen, de nuestras malas costumbres, de esas cosas de la carne que no son buenas. Cuando no nos ocupamos en eso, ahí es el problema. Porque ya Dios está poniendo el deseo en ti y en mí. Y no solamente el deseo, porque dice ahí el querer como el hacer. O sea que Dios te da la fuerza para que tú vayas hacia adelante. And not only the desire, because it says here, he works in you both to will and to do. He puts in you the desire, but He also gives you what you need to do it. And it's an everyday battle. Every day. And you continue at it until you perfect it. Once that's over, you go to the next challenge. And you put it into work every day, each and every day until it gets perfected. That's the part that God wants you to do in changing your character. He's already putting it in your heart. Now you got to put it into action. Work it out. Cada día, hermano, Dios pone en tu corazón ese sentir, ese deseo, ponlo por obra, poquito a poco. Quizás no te sale bien al principio, quizás cometes errores, pero tienes que seguir ahí todos los días hasta que se perfecciona, hasta que ya eres un experto en esa área de tu vida. Entonces viene el próximo reto, ponlo en acción, sigue poquito a poco, todos los días hasta que se perfeccione. Y así sigues hasta el día de Cristo. And you continue that work until the day of Christ. Y mira qué poderosamente Dios te va a usar, ya sea en ministerio en la iglesia, ya sea hablándole las vidas en la calle, ya sea como esposo, como esposa, como padre, como madre, en lo que sea, Dios te va a usar poderosamente. Amén, gloria a Dios. In whatever it is, God will use you with might and power. Whether it's at home as a father, as a husband, as a mother, as a wife, at work, on the street, in the church, He will use you with might and power. That's why He is working it in you. And He gives you that desire and the power to do it also.
Por eso es que Dios lo obra en ti y te da ese deseo y el poder, la capacidad para hacerlo también. Así que, hermanos, mientras tú meditas en ese pasaje, que ya no tienes que tenerle miedo, ese pasaje no está diciendo que si tú no trabajas, te vas a perder. ¿No te sientes con más ánimo ahora? ¿No tienes ahora más ánimo de trabajar y servir al Señor? Sabiendo que ya el Señor te tiene seguro en sus manos y que lo que tienes que ocuparte por ese deseo que Él pone en ti. Don't you feel a relief now that that passage is not a dangerous passage? It's not saying that you're going to lose your salvation if you don't work. You've already been saved. You've been given salvation already, and He keeps you secure with His power. Doesn't it give you more desire to now serve the Lord with more strength? With more desire? That's what it does for me. That's what God does in our hearts. You know, when we understand His mercy and His love, and we understand what He's doing in our lives, then we are more in a more positive disposition to work out this salvation. Así que, hermanos, medita en este pasaje, que ahora puedes meditar en él sin miedo, y enfocarte en, según el Espíritu de Dios, obra esa imagen de Cristo en ti, que tú la pongas en obra, que te ocupes en eso. So as the Holy Spirit works that in your life, in your heart, that transformation, your job is to work it out. Put it into action. Work it so that each day you get better and better at it. And believe me, it might take you a day or it might take you 10 years. As long as you're putting the effort every day, God will help you. And He's going to be your coach. He's going to be giving you that strength, and He's going to be saying, you're doing a good job, keep it up. That's what I want to see. Y Dios va a ser tu entrenador, hermanos. Puede que te coja 10 años en perfeccionar un área de tu vida. Pero ¿sabes qué? Detrás de ti va a estar Dios ahí animándote. Amén. Dándote el ánimo, diciendo, estás bien, mi hijo, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante que vas bien. Él está ahí para eso. Y cuando te empieces a poner medio vaguito, pues viene el fuetecito para que te levantes, por supuesto, ¿verdad? Porque Él va a perfeccionar esa obra en ti y en mí. He will perfect the good work that He began in us. Vamos a orar, hermanos. Y yo sé que todos aquí quieren la oración también, ¿verdad? Así que no voy a preguntar si quieren levantar su mano.